Él le dijo que borrara su número y no volviera a llamar. 4 años después está aparcado fuera de la casa de ella, esperando ver a los hijos cuya existencia desconocía. Elena estaba de pie junto a la ventana, su reflejo apenas visible en el cristal, mientras la lluvia comenzaba a caer en finas y silenciosas líneas por el panel. Fuera, el coche negro permaneció al ralentí un momento más antes de alejarse, sus luces traseras rojas cortando el atardecer gris como 2 cicatrices que se desvanecen. Ella aún podía oír su voz resonando en su mente, calmada, definitiva y lo suficientemente afilada como para rebanarle el corazón. «Borra mi número y no me llames más». Javier ni siquiera miró hacia atrás cuando lo dijo. Su tono no había albergado ningún rastro de vacilación, ningún destello del hombre que solía sostener su rostro entre las manos y susurrar promesas de un para siempre. Era como si el amor hubiera sido borrado de su memoria en un solo aliento. El silencio que siguió a su partida fue tan profundo que Elena podía oír el zumbido del frigorífico en la cocina y el débil tic-tac del reloj sobre el marco de la puerta. Le temblaban las manos, todavía sosteniendo el teléfono, que ahora se sentía como un objeto inútil, un vínculo vacío con un hombre que acababa de borrarla de su vida. Quería gritar, lanzar algo, detener el dolor que florecía dentro de su pecho, pero todo lo que logró hacer fue quedarse allí de pie y mirar la calle hasta que el coche desapareció por completo. Sentía todo el cuerpo hueco, como si la vida se hubiera drenado de él. El mundo que una vez tuvo sentido cuando él estaba en él, de repente se convirtió en un paisaje desconocido, lleno de esquinas afiladas y sombras. Los días que siguieron fueron una neblina de entumecimiento. Elena iba al trabajo, volvía a casa, repetía los movimientos de la vida diaria, pero por dentro se estaba desmoronando en cámara lenta. Cada habitación de su pequeño piso albergaba sus regalos, el olor de su colonia en la almohada, la taza de café inacabada que había dejado en el fregadero, la camisa que una vez había arrojado sobre el respaldo de su silla. Se dijo a sí misma que se deshiciera de todo, que lo borrara a él como él la había borrado a ella, pero cada vez que lo intentaba, algo dentro de ella se negaba. Una parte de ella todavía creía que él llamaría, que aparecería, que todo esto era un error nacido de la ira y el orgullo. Pero el teléfono permaneció en silencio, y los días se convirtieron en semanas que se sintieron como un dolor interminable. Aprendió a fingir. En el trabajo, sonreía cuando los compañeros le preguntaban cómo estaba. Decía cosas como, «Estoy bien» o «Solo ocupada últimamente», aunque apenas dormía y había dejado de comer adecuadamente. Sus amigas intentaron consolarla, but sus palabras resbalaban como agua contra el cristal. No sabían lo que se sentía al ser abandonada por la única persona que una vez juró que ella era su paz, su futuro. No sabían que algunas heridas no se pueden vendar, solo soportar. Cada noche se dormía agarrada a su teléfono, prometiéndose a sí misma que no comprobaría si él había llamado, pero despertando cada mañana decepcionada porque no lo había hecho. Entonces, una mañana, todo cambió de nuevo. Estaba de pie frente al espejo del baño, pálida y agotada, tratando de prepararse para el trabajo. Algo se sentía diferente, una inquietud profunda en su cuerpo que no podía nombrar. Le temblaban las manos mientras alcanzaba la prueba que había comprado la noche anterior, esa que había intentado convencerse a sí misma de que no necesitaría. Los minutos se alargaron como horas. Cuando finalmente vio el resultado, se dejó caer en el borde de la bañera con la respiración entrecortada. 2 líneas. No lloró de inmediato. Simplemente se quedó sentada allí,
mirando el pequeño trozo de plástico con incredulidad. 1000 pensamientos corrían por su mente, chocando entre sí. Miedo, conmoción, confusión y debajo de todo, un dolor de amor tan profundo que dolía. Presionó la palma de su mano contra su vientre como si su cuerpo ya pudiera sentir el diminuto latido que comenzaba a crecer dentro de ella. En ese momento no pensaba en la traición de Javier o en su soledad. Pensaba en la vida, una nueva vida que la había elegido a ella, incluso cuando él no lo había hecho. Cuando llegaron las lágrimas vinieron silenciosamente, cayendo en sus manos. Lloró por el futuro que se hizo añicos, por la familia que nunca sería, y por el niño que nunca conocería los brazos de su padre. Pero mezclado con su dolor, había algo inesperado, una frágil resolución, una chispa de fuerza que no sabía que poseía. Criaría a este niño, lo amaría lo suficiente por los dos. No sabía cómo, y estaba aterrorizada, pero por primera vez desde que Javier se había marchado, sintió una razón para seguir adelante. Las semanas siguientes fueron difíciles. Las náuseas matutinas golpearon con fuerza y el agotamiento parecía interminable. Elena siguió trabajando, superando las náuseas y los mareos, decidida a no desmoronarse. Al principio no le contó a nadie sobre su embarazo, ni siquiera a su amiga más cercana. Necesitaba tiempo para procesar lo que esto significaba. Cada noche yacía en la cama, con la mano descansando suavemente sobre su vientre, susurrando promesas a la pequeña vida que crecía dentro de ella. Prometió mantenerla a salvo, amarla ferozmente, construir un hogar que se sintiera cálido y completo, incluso si le faltaba la mitad de sus cimientos. Había momentos en que su corazón la traicionaba, cuando se sorprendía a sí misma, preguntándose qué diría Javier si lo supiera. Se imaginaba cómo se enteraba, imaginaba su rostro, su reacción. ¿Le importaría? ¿Sentiría algo en absoluto? Las preguntas la atormentaban, pero se obligó a dejarlas ir. Se recordó a sí misma que el hombre que le dijo que borrara su número ya había tomado su decisión. Él no la quería a ella y por extensión tampoco quería a este niño. Elena encontró su fuerza en pequeños momentos, el ritmo constante de su corazón durante las ecografías, la primera vez que escuchó el latido del corazón del bebé resonar como música en la consulta del médico, la alegría silenciosa de comprar ropa diminuta e imaginar el día en que finalmente conocería a la persona que estaba cambiando su mundo desde dentro hacia afuera. Y aunque estaba sola, comenzó a sentir algo parecido a la paz. El día que sintió la primera patada, Elena rió entre lágrimas. Fue el movimiento más pequeño, apenas un aleteo, pero se sintió como un mensaje. No estás sola. Colocó su mano sobre su vientre, susurrando suavemente. Te tengo. Te lo prometo. Fuera, la vida seguía adelante. Las estaciones cambiaron. El nombre de Javier dejó de atragantársele en la garganta cuando lo oía. Los recuerdos se atenuaron como fotografías antiguas, pero en el fondo, una parte de ella todavía llevaba el eco de su partida. Las palabras, borra mi número, habían cortado profundo, pero ya no la definían, porque ahora ella tenía algo mucho más fuerte que el recuerdo de su rechazo. Tenía una razón para seguir luchando, y esa razón estaba creciendo dentro de ella, pequeña y fuerte y llena de posibilidades. Elena aún no lo sabía, pero la decisión que tomó esa mañana de seguir adelante, de amar a su hijo, pasara lo que pasara, un día la pondría cara a cara con el hombre que una vez le había dado la espalda. Solo entonces se daría cuenta de que algunos adioses no son el final en absoluto, sino el comienzo de una historia que el destino se niega
a dejar morir. Los meses que siguieron fueron más duros que cualquier cosa que Elena hubiera soportado jamás, pero también la convirtieron en alguien más fuerte de lo que nunca imaginó que podría llegar a ser. Pasó el embarazo sola, contando los días no por fechas de calendario, sino por visitas al médico y el ritmo de pequeñas patadas que les recordaban por qué no podía rendirse. Su cuerpo cambió, su mundo se encogió y sus emociones oscilaban entre la esperanza y la desolación. Trabajó hasta que le dolió la espalda y le ardieron los ojos por el agotamiento, volviendo a casa cada noche a un pequeño piso que se sentía demasiado silencioso y demasiado grande. Había noches en las que se sentaba junto a la ventana, con una mano apoyada en su vientre, susurrando historias a la vida que crecía dentro de ella, historias sobre la bondad, sobre el coraje, sobre un mundo que aún podía ser hermoso, incluso cuando el amor era cruel. Nunca le dijo a Javier sobre el embarazo. Había escrito un mensaje una vez, durante una noche en que la soledad la abrumó tan completamente que pensó que podría romperse si no lo contactaba. Sus dedos se cernieron sobre el botón de enviar, su corazón rogándole que se lo hiciera saber. Pero entonces recordó su voz, fría y definitiva. «Borra mi número y no me llames más». Borró el mensaje en su lugar. Él había tomado su decisión y ella tomaría la suya. Desde esa noche decidió que criaría a este niño sola, sin esperar una sola palabra o una pizca de ayuda del hombre que la había roto. Cuando se puso de parto, el dolor fue intenso y el miedo casi insoportable. Estaba sola en una habitación de hospital estéril, agarrándose a las barandillas de la cama mientras ola tras ola de contracciones la recorrían. Las enfermeras fueron amables, sus palabras alentadoras, pero no era suficiente para llenar la ausencia a su lado. Pensó en Javier una vez, en mitad de la noche, cuando las contracciones se volvieron insoportables. Por un momento, se imaginó que él entraba por la puerta, tomaba su mano, le decía que no estaba sola. Pero cuando abrió los ojos, la habitación estaba vacía, excepto por el constante zumbido de las máquinas médicas. Se mordió el labio y siguió empujando a través del dolor hasta que dos pequeños llantos atravesaron el aire. En el momento en que el médico colocó a los recién nacidos sobre su pecho, todo dentro de ella se hizo añicos y sanó a la vez. Dos rostros diminutos, idénticos y perfectos, parpadearon mirándola con pestañas oscuras y los ojos más azules que jamás había visto. Elena los llamó Mateo y Lucas. Los nombres le vinieron como por instinto, simples y fuertes, adecuados para los dos milagros que ya habían sobrevivido tanto antes de tomar su primer aliento. Pasó los primeros días en una nebulosa de noches sin dormir y amor abrumador, mirándolos durante horas como si temiera que pudieran desaparecer si apartaba la mirada. Había algo sagrado en esas horas tranquilas, dos diminutos corazones latiendo contra su pecho, el ritmo de la vida recordándole que había hecho algo extraordinario. Cuando la enfermera trajo los certificados de nacimiento y preguntó por el nombre del padre, Elena dudó solo un segundo antes de decir: «No hay ninguno». La enfermera la miró con gentil compasión, pero Elena sostuvo su mirada con tranquila certeza. No estaba avergonzada. Les había dado la vida a sus hijos, y eso era suficiente. El primer año puso a prueba cada parte de ella. Había noches en que ambos bebés lloraban a la vez, y ella se sentaba en el suelo, entre sus cunas, meciendo a uno mientras le cantaba suavemente al otro, tratando de mantenerse despierta por pura fuerza de voluntad. Le dolía el cuerpo constantemente, su cuenta bancaria estaba casi vacía,
y sin embargo, de alguna manera, se las arregló. Aceptó trabajos como freelance que podía hacer desde casa, escribiendo hasta altas horas de la noche, mientras los gemelos dormían a su lado. A veces los miraba y sentía lágrimas tanto de gratitud como de tristeza. Gratitud porque eran su mundo entero, y tristeza porque crecerían sin conocer al hombre cuyos ojos compartían. A medida que pasaban los meses, Mateo se convirtió en el más ruidoso, siempre el primero en reír, el primero en gatear, intrépido y curioso. Lucas era más gentil, más tranquilo, el observador que estudiaba todo antes de moverse. Eran tan diferentes, pero tan conectados que rara vez dormían separados. Si uno se despertaba llorando, el otro se agitaba al instante, como si sus corazones estuvieran sincronizados. Elena a menudo se preguntaba si ese vínculo invisible entre ellos provenía de compartir no solo su amor, sino también el vacío dejado por su padre. El dinero siempre escaseaba, pero Elena encontraba alegría en pequeñas victorias. La primera vez que pudo permitirse chaquetas azules a juego para los niños, los llevó a pasear por el parque, sintiéndose orgullosa a pesar de su agotamiento. La gente a menudo la paraba, sonriendo a los gemelos y diciendo lo hermosos que eran. Algunos incluso comentaban cuánto se parecían a su padre, aunque ninguno de ellos sabía quién era él. Cada vez que oía eso, Elena sentía que se le oprimía el pecho, pero simplemente sonreía y les daba las gracias. Había dejado de odiar a Javier hacía mucho tiempo, no porque él mereciera el perdón, sino porque el odio requería una energía que ella necesitaba para sus hijos. A medida que pasaban los años, los gemelos crecieron rápido, llenaron sus días de ruido y risas, de rodillas raspadas y manos pegajosas agarrando su cabello. Eran su razón para levantarse cada mañana, incluso cuando el agotamiento amenazaba con romperla. Cada hito, primeros pasos, primeras palabras, primer cumpleaños, era un recordatorio de que ella era suficiente. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando los niños estaban dormidos y el piso estaba oscuro, a veces se sorprendía a sí misma preguntándose si Javier alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se preguntaba qué había sido de la mujer que una vez había amado. Ella no sabía que a kilómetros de distancia, en una torre de cristal con vistas a la ciudad, él a veces lo hacía. Hacía una pausa durante las reuniones cuando el recuerdo de su risa cruzaba su mente, o cuando una mujer en la calle llevaba su perfume. Se había enterrado en el éxito, construyendo un imperio tan vasto que no dejaba espacio para el amor, pero ni siquiera él podía escapar de la sombra de la elección que había hecho. Elena no sabía nada de eso, estaba demasiado ocupada viviendo, sobreviviendo, amando. Su mundo giraba en torno a dos niños pequeños que la llamaban mamá con voces llenas de alegría. No necesitaba nada más, o al menos se decía a sí misma que no lo necesitaba, porque en el fondo, debajo de las capas de fuerza que llevaba como armadura, todavía había un pequeño dolor que susurraba, ¿y si él volviera? ¿Y si los viera y se diera cuenta de todo lo que había perdido? Pero Elena había dejado de creer en milagros. Creía en el trabajo, en la paciencia, en el amor que no dependía de nadie más. Lo que no sabía era que el destino ya se estaba moviendo silenciosamente en segundo plano, colocando las piezas en movimiento para un momento que destrozaría su tranquila vida una vez más. Un día, sin previo aviso, el hombre que le dijo que borrara su número se encontraría cara a cara con los dos niños cuya existencia desconocía, y nada volvería a ser lo mismo. Javier Ríos estaba acostumbrado a tener el control de todo a su alrededor, pero últimamente incluso su mundo perfectamente construido
comenzaba a sentirse como una jaula, cerrándose. El rascacielos donde su oficina ocupaba el último piso reflejaba las luces de la ciudad como una corona, un monumento a su éxito, pero cada noche cuando se iba, se encontraba dudando frente a las puertas del ascensor como si no estuviera seguro de a dónde ir. El divorcio había terminado silenciosamente, limpiamente, como una transacción. Su esposa, Verónica, no lloró, no peleó, no pidió nada excepto su parte de los bienes. Ambos sabían que nunca había sido amor, solo una fusión de ambición y poder. Sobre el papel, Javier tenía todo lo que un hombre podía desear: dinero, autoridad, una reputación construida sobre decisiones agudas y un instinto impecable para el riesgo. Pero bajo la superficie, algo había comenzado a pudrirse. Dejó de dormir toda la noche. Sus sueños eran inquietos y llenos de rostros que ya no podía alcanzar. A veces, en las primeras horas antes del amanecer, se despertaba con el sonido de su propia voz, susurrando un nombre que había pasado años tratando de olvidar. Elena. Se sentaba en la oscuridad, mirando el horizonte de Madrid más allá de las ventanas, preguntándose qué estaría haciendo ella, si lo había perdonado, si alguna vez había creído realmente que él había dejado de amarla. El recuerdo de sus ojos cuando él dijo esas crueles palabras todavía lo atormentaba, la conmoción, la incredulidad, el silencioso quebrantamiento que siguió. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que alejarse les ahorraba dolor a ambos. Sin embargo, cada año que pasaba solo hacía más difícil cargar con la mentira. Se sumergió más profundamente en el trabajo, persiguiendo una expansión empresarial tras otra, pensando que si se mantenía lo suficientemente ocupado, el vacío eventualmente se callaría. No lo hizo. Contrató nuevos equipos, abrió nuevas sucursales, viajó de una ciudad a otra, pero ninguna cantidad de logros podía borrar el espacio hueco que había dejado atrás. Por la noche, cuando las reuniones terminaban y las luces de la ciudad se atenuaban, servía whisky en un vaso y miraba la habitación vacía a su alrededor, preguntándose qué clase de hombre cambia el amor por el orgullo. Pasaron 4 años antes de que el destino lo obligara a mirar su vida desde un ángulo diferente. Sucedió una tarde de jueves ordinaria, de esas que comenzaban con hojas de cálculo y terminaban con agotamiento. Su chofer se detuvo en un semáforo en rojo cerca de un pequeño parque de barrio. Javier apenas se dio cuenta al principio, desplazándose por su teléfono, pero algo afuera llamó su atención. Una mujer estaba de pie junto al parque infantil, riendo mientras 2 niños pequeños corrían en círculos a su alrededor. Su risa era débil pero inconfundible, y cuando ella giró la cabeza ligeramente, a Javier se le cortó la respiración. Elena. Por un momento pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, conjurándola a partir de la culpa y el anhelo, pero cuanto más miraba, más sabía. Su cabello estaba más largo ahora, un dorado iluminado por el sol que brillaba mientras la brisa lo movía. Se veía más suave de alguna manera, más fuerte también, y cuando se agachó para tomar a uno de los niños en brazos, el corazón de Javier se detuvo por completo. El niño se giró hacia él y se le entrecortó el aliento. Pelo oscuro, ojos azules. Sus ojos. No podía apartar la mirada. Ambos niños tenían sus rasgos, idénticos en todos los sentidos, como si alguien hubiera dividido su rostro en 2 versiones más pequeñas y les hubiera dado vida. No necesitaba una prueba de ADN para saber lo que estaba viendo. Sintió una opresión dolorosa en el pecho al darse cuenta de la verdad que había sido demasiado ciego para considerar.
eran sus hijos. La había dejado, y ella había traído a sus hijos al mundo sola. La luz se puso verde, pero Javier no se movió. El chófer miró hacia atrás, esperando instrucciones, pero Javier apenas lo oyó. Su mundo entero colapsaba en un momento de claridad devastadora. «Pare el coche», dijo en voz baja. Su voz sonaba extraña incluso para sí mismo. Salió y se quedó en la acera, lo suficientemente lejos para que Elena no lo viera. Observó cómo ella se arrodillaba para atar el zapato de un niño, su expresión tierna y tranquila. Luego tomó las manos de ambos mientras cruzaban hacia un pequeño coche plateado aparcado cerca. Subieron, riendo de algo que él no podía oír, y por primera vez en su vida, Javier se sintió impotente. Esa noche, se sentó fuera de la casa de ella, el mismo coche aparcado al otro lado de la calle. Las luces del interior parpadearon y se apagaron una por una hasta que la casa quedó envuelta en oscuridad. Se quedó allí durante horas, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada instinto le decía que se alejara, que respetara la vida que ella había construido sin él. Pero la otra parte de él, la parte que había estado en silencio durante años, se negó a moverse. No estaba listo para dejarla ir de nuevo. Volvió la noche siguiente y la noche después de esa. Se dijo a sí mismo que solo quería verlos, asegurarse de que estuvieran a salvo, pero sabía la verdad. Quería sentirse cerca de ellos, aunque fuera a distancia. Ver a los niños correr por el jardín, oír su risa flotar en el aire, lo llenaba tanto de alegría como de un arrepentimiento insoportable. Se dio cuenta de que mientras él había estado persiguiendo beneficios y expansiones, se había perdido la creación más importante de su vida. Cada vez que veía a Elena, algo en él se retorcía más. Parecía feliz, o al menos en paz. Sonreía con facilidad, su rostro brillando con el orgullo silencioso de alguien que había sobrevivido al infierno y había aprendido a vivir de nuevo. Verla de esa manera lo rompía y lo sanaba a la vez. Quería acercarse a ella, disculparse, decirle que había sido un cobarde y que cambiaría todo lo que poseía solo por hacer retroceder el tiempo. Pero el miedo lo contenía. Miedo de que ella lo mirara como lo hizo hace 4 años, con ese silencio roto que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Aún así, no podía mantenerse alejado. Se convirtió en un ritual. Salía del trabajo, conducía hasta su barrio y esperaba en su coche hasta que las luces de la casa de ella se atenuaban. A veces imaginaba cómo sería llamar a su puerta, verla abrir y darse cuenta de que él no había olvidado, que seguía siendo el hombre que la amaba, incluso después de todo lo que había hecho para destruirlo. Otras noches, simplemente se sentaba allí mirando las ventanas, preguntándose si los niños alguna vez preguntaban por su padre, si ella les decía su nombre, o si lo había borrado por completo como él merecía. Cada visita mermaba su orgullo, hasta que no quedó nada del hombre arrogante que una vez creyó que podía controlar su corazón como un negocio. Lo que una vez había sido una vida cuidadosamente construida, ahora se sentía sin sentido, sin la familia que había abandonado sin saberlo. El pensamiento de los gemelos creciendo sin él, sin conocer nunca el sonido de su voz, sin tener nunca su mano para sostener, lo atormentaba sin cesar. Una tarde, mientras estaba sentado allí de nuevo en el suave zumbido de su coche al ralentí, algo dentro de Jim finalmente se rompió. No podía seguir mirando desde lejos, pretendiendo que la distancia era suficiente. Se dio cuenta de que el arrepentimiento ya no era un castigo, era una prisión. Y si no hacía algo pronto,
pasaría el resto de su vida encerrado en ella. Javier apagó el motor y miró fijamente la casa, su reflejo apenas visible en el parabrisas, pareciendo más viejo y más hueco de lo que recordaba. Susurró al coche vacío, casi como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo real. «Mañana», dijo en voz baja. «Mañana iré a verla». Por primera vez en años, no condujo a casa. Simplemente se quedó allí en el silencio, dejando que el peso de su pasado se asentara, mientras la débil risa de sus hijos llegaba a través del aire nocturno desde una ventana abierta, un sonido tan hermoso como insoportable. Y por primera vez desde que había dicho esas horribles palabras, se permitió llorar. La mañana siguiente llegó con la misma luz gris que usualmente marcaba el comienzo de los días de Javier, pero esta vez el aire a su alrededor se sentía más pesado, como si llevara el peso de la elección que ya no podía evitar. Apenas durmió. En cambio, pasó la noche repasando cada momento de los últimos 4 años, cada error tallando más profundamente en su conciencia. Para cuando salió el sol, su decisión estaba tomada. No sabía qué diría, cómo se explicaría o qué tipo de recepción enfrentaría, pero el silencio entre él y Elena había durado demasiado. Necesitaba verla, enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, incluso si destruía lo que quedaba de su orgullo. Cuando finalmente condujo a su barrio, su corazón latía con tanta fuerza que sentía como si pudiera partirle las costillas. Aparcó al otro lado de la calle de su casa nuevamente, mirando las ventanas familiares que habían atormentado sus noches. La luz de la mañana caía sobre el pequeño jardín delantero, donde 2 pequeñas bicicletas se apoyaban contra la valla. Unos momentos después, la puerta se abrió y Elena salió, ayudando a los gemelos a ponerse sus chaquetas. Se veía exactamente como la recordaba y, sin embargo, completamente diferente. Más madura, más tranquila, más fuerte. Los niños hablaban uno por encima del otro, sus voces llenas de energía mientras discutían sobre quién montaría primero. Por un momento, Javier solo los observó, incapaz de moverse. Entonces uno de los niños dejó caer su coche de juguete, y mientras Elena se agachaba a recogerlo, levantó la vista, clavándola directamente en la de él. El tiempo se congeló. Ella se quedó completamente quieta, su expresión cambiando de la confusión al reconocimiento, y luego a algo más duro, algo reservado. La risa se desvaneció de su rostro, reemplazada por el tipo de silencio que quema. Javier tragó saliva, dándose cuenta de que cada segundo que permaneciera allí solo haría esto más difícil. Así que se obligó a salir del coche. Sus movimientos se sentían mecánicos mientras cruzaba la calle, sus piernas llevándolo hacia ella como si pertenecieran a otra persona. Los niños se giraron, curiosos por el extraño que se acercaba, pero Elena instintivamente los atrajo más cerca, su mano apretando protectoramente cada pequeño hombro. Ella no habló primero, él tampoco. El aire entre ellos estaba cargado de recuerdos que nunca se habían desvanecido. Cuando Javier finalmente encontró su voz, salió más baja de lo que esperaba, áspera por la culpa y la incredulidad. «Elena», dijo, y su nombre se sintió pesado en su lengua. «Necesito hablar contigo». Su mirada era indescifrable, fría pero temblando en los bordes. «No deberías estar aquí», respondió ella, su tono lo suficientemente agudo como para cortar la quietud de la mañana. «Perdiste ese derecho cuando te fuiste». Javier asintió levemente, aceptando las palabras como golpes que sabía que merecía. «Lo sé», dijo, «pero ya no puedo mantenerme alejado». Miró a los niños que lo observaban con grandes ojos azules,
sus ojos azules y se le cerró la garganta. «Son míos, ¿verdad?», preguntó, aunque la respuesta ya estaba escrita en cada detalle de sus rostros. Elena dudó solo un segundo antes de asentir brevemente, casi imperceptiblemente. «Sí», dijo simplemente. La palabra lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lo sintió como un impacto físico, una repentina oleada de emoción tan poderosa que sus rodillas casi cedieron. Por un momento no pudo respirar. Todos los muros que había construido a lo largo de los años, todas las defensas que había usado para justificar su partida, se desmoronaron bajo el peso de esa única palabra. Miró fijamente a sus hijos, tratando de hablar pero sin encontrar nada que pudiera posiblemente salvar la distancia entre ellos. Los ojos de Elena se suavizaron muy levemente, aunque la ira en ellos no se desvaneció. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó. «Dejaste claro que no me necesitabas. Dejaste claro que no querías nada que viniera conmigo». Su voz tembló entonces, traicionando la emoción que tanto intentaba contener. Javier quiso acercarse, pero la forma en que ella lo miraba lo detuvo donde estaba. «Quiero conocerlos», dijo finalmente. «Quiero arreglar las cosas, aunque no pueda deshacer lo que hice». Sus palabras sonaban desesperadas, incluso para sus propios oídos, pero no le importó. «Cometí errores. Dejé que el miedo dirigiera mi vida. Me dije a mí mismo que la ambición lo era todo, pero no lo era. Nunca lo fue. Lo eras tú». Elena rió amargamente, un sonido que hizo que le doliera el corazón. «¿Crees que es así de fácil? ¿Crees que puedes simplemente aparecer después de 4 años y decir, lo siento, y todo vuelve a ser como antes?» Le temblaban las manos mientras hablaba, pero se mantuvo firme. «Los crié sola. Me quedé despierta con ellos cuando estaban enfermos. Trabajé en 2 empleos para mantener un techo sobre nuestras cabezas, y ni una sola vez pensé en llamarte. Porque me dijiste que no lo hiciera, así que no te quedes aquí fingiendo que quieres arreglar las cosas cuando la única razón por la que estás aquí es la culpa». Sus palabras lo atravesaron directamente, pero Javier no se movió, no se defendió. Dejó que su ira lo inundara porque tenía razón, cada palabra. «Tienes razón», dijo en voz baja. «No merezco el perdón, tampoco lo espero, pero ellos merecen saber quién soy. No quiero quitarte nada, Elena, solo quiero ser parte de sus vidas, si me dejas». La sinceridad en su voz la hizo dudar, aunque sus ojos aún brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Durante un largo rato, ella no dijo nada. Los niños se habían puesto inquietos, tirando de sus mangas, preguntando si podían ir a jugar, inconscientes de la tormenta que se desarrollaba frente a ellos. Finalmente ella exhaló lentamente, su voz baja pero firme. «Necesito tiempo», dijo. «No sé si puedo confiar en ti. No sé si ellos deberían». Javier asintió, aceptando la pequeña apertura como la única esperanza que tenía. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo suavemente. «Estaré aquí». Elena lo miró fijamente por un momento más, antes de volverse hacia los niños, que ahora los miraban a ambos con confusión. «Vamos adentro», les dijo. Tomó sus manos y comenzó a caminar hacia la puerta, deteniéndose solo una vez para mirar hacia atrás a Javier. Su expresión no era de perdón, pero tampoco estaba completamente cerrada. Era cautelosa, conflictiva, humana. Él los vio desaparecer en la casa, la puerta cerrándose silenciosamente detrás de ellos, y se quedó allí hasta que el sonido de su propio latido se convirtió en lo único que podía oír. Sintió el peso de 4 años presionándolo, la enormidad de todo lo que había perdido.
Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, había algo más debajo del arrepentimiento, una débil chispa de esperanza. La había visto a sus hijos, y aunque ella no lo había perdonado, no lo había echado por completo. Mientras caminaba de regreso a su coche, el sol de la mañana se abrió paso entre las nubes, pintando la calle con una luz cálida y desconocida. Sabía que esto no era redención, no era perdón, pero era un comienzo. Y para un hombre que había pasado años huyendo de todo lo que importaba, un comienzo era más de lo que podría haber pedido. Javier pasó los días siguientes flotando a través de su rutina como un hombre medio vivo. Iba al trabajo, asistía a reuniones, daba órdenes y firmaba contratos, pero nada parecía registrarse. Los mismos colegas que una vez admiraron su enfoque, ahora susurraban sobre lo distraído que se había vuelto. Ya no le importaban los números ni los tratos. Su mente estaba consumida por completo por la imagen de Elena y los dos niños en los que no podía dejar de pensar. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros. Cada sonido de risa que subía desde la calle debajo de su oficina le recordaba lo que se había perdido, lo que había tirado por orgullo y miedo. Se dijo a sí mismo que necesitaba darle tiempo, como ella había pedido, pero la paciencia nunca había sido su fuerte. Cada día que pasaba sin verlos se sentía insoportable. No estaba seguro de si era la culpa lo que lo impulsaba o el amor, o quizás ambos, pero sabía que no podía quedarse al margen mucho más tiempo. Al quinto día se encontró conduciendo de regreso a su barrio. La calle se veía diferente bajo la suave luz del atardecer, viva con los sonidos de niños jugando y el débil olor a barbacoa flotando en el aire. Aparcó más lejos esta vez, no queriendo asustarla o hacerle pensar que la estaba acosando. Aún así, la verdad era que no podía evitarlo. Necesitaba verlos de nuevo, aunque fuera desde la distancia. Mientras estaba sentado allí, sus dedos tamborileando nerviosamente contra el volante, la vio salir de la casa. Parecía cansada pero hermosa, de la manera en que solo la fuerza real hace hermosa a alguien. Los niños corrían delante de ella en pequeños patinetes, riendo y llamándose el uno al otro. El pecho de Javier dolió al oír el sonido. Era el tipo de sonido que debería haber sido parte de su vida desde el principio. Respiró hondo y salió del coche. El sonido de la puerta al cerrarse hizo que Elena girara la cabeza. Por un momento pareció sorprendida, pero no enfadada. Quizás estaba demasiado cansada para enfadarse ahora. Los niños también lo notaron. Uno de ellos, Lucas, lo miró con ojos grandes y curiosos antes de susurrarle algo a su hermano. Javier dudó, inseguro de cuánto podía acercarse sin cruzar una línea. «Elena», dijo suavemente mientras se acercaba. Ella se enderezó, cruzando los brazos sobre el pecho, su expresión indescifrable. «No deberías estar aquí de nuevo», dijo en voz baja, aunque había menos agudeza en su tono que antes. «Dijiste que esperarías». Él asintió. «Lo intenté», admitió, «pero no puedo fingir que mantenerme alejado hará que algo de esto sea más fácil». Sus hombros bajaron ligeramente, la primera señal de que tal vez no estaba lista para alejarlo por completo. «Los niños no entienden», dijo ella. «Siguen preguntando quién eres». Javier los miró, ambos de pie detrás de ella, observándolo con la curiosidad inocente que solo poseen los niños. «¿Qué les dijiste?», preguntó, su voz insegura. Elena bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el borde de su manga. «¿Qué eres?» Alguien a quien solía conocer. La palabra dolió, pero no podía culparla. Se lo había ganado. «Me gustaría ser alguien a quien puedan conocer ahora», dijo después de un momento, su tono firme pero gentil.
La tensión entre ellos se sentía como algo vivo, cambiando en el aire. Elena lo estudió durante un largo rato antes de volver a hablar. «Ellos no tienen padre, Javier», dijo finalmente, su voz temblando. «No porque yo lo quisiera así, sino porque tú lo quisiste. No voy a dejar que entres y los confundas. Han tenido estabilidad, amor y seguridad. No dejaré que arruines eso porque de repente recordaste que tienes conciencia». Sus palabras golpearon duro, pero Javier no se inmutó. Se acercó un paso más, sus ojos llenos de una silenciosa desesperación. «No quiero quitarles nada a ellos ni a ti», dijo. «Solo quiero una oportunidad de ser parte de sus vidas, no importa cuán pequeña sea. Déjame empezar por algún lado, aunque sea solo como un amigo para ellos, por favor». Durante mucho tiempo, Elena no dijo nada. Lo miró, realmente lo miró, como si tratara de ver si era el mismo hombre que le había roto el corazón o alguien completamente nuevo. El silencio se alargó hasta que uno de los niños tiró de su mano. «Mami», dijo Mateo suavemente, «¿quién es él?». Elena se agachó a su lado, su voz baja y tranquila. «Es alguien de antes», dijo. El niño inclinó la cabeza, considerando la respuesta. Luego se volvió hacia Javier. «¿Te gustan los coches?», preguntó de repente. La pregunta tomó a Javier por sorpresa y por primera vez en años sonrió. «Sí», dijo arrodillándose para estar a la altura de sus ojos. «Me gustan mucho los coches». Mateo sonrió, mostrándole su juguete. «Tengo uno rojo. Es más rápido que el azul de Lucas». Lucas se cruzó de brazos. «No, no lo es». La discusión hizo que Elena exhalara un sonido a medio camino entre un suspiro y una risa. Javier se quedó allí, agachado ante ellos, atrapado en un momento que se sentía frágil y sagrado. Podía ver a Elena observando, insegura de si detenerlo o dejar que sucediera. Finalmente, ella dijo: «Puedes caminar con nosotros, solo hoy, eso es todo». No era perdón, pero era una puerta de entrada. Javier asintió, sin confiar en su voz lo suficiente como para hablar. Caminaron juntos hacia el parque, los gemelos corriendo por delante, sus risas resonando en el aire. Elena mantuvo su distancia, pero no lo suficiente como para bloquearlo por completo. Se sentaron en un banco mientras los niños se subían al parque infantil, sus voces mezclándose con el ruido de otros niños. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Javier solo miraba a sus hijos, y sintió que algo se abría dentro de él, que había estado sellado durante años. «Son perfectos», murmuró. Los ojos de Elena se suavizaron muy levemente, pero no respondió. Después de un largo silencio, él dijo: «Sé que no puedo arreglar el pasado. No puedo deshacer lo que dije o cómo me fui. Pero si me das tiempo, te demostraré que ya no soy ese hombre». Ella lo miró entonces, su expresión una mezcla de cansancio e incredulidad. «No puedes simplemente decir eso y esperar que te crea». Javier asintió. «Lo sé. Por eso no te pido que lo creas. Te pido que me veas demostrarlo». Cuando los niños volvieron corriendo, sin aliento y riendo, Javier se levantó para ayudar a atar el cordón del zapato de Lucas que se había deshecho. El pequeño y simple acto se sintió monumental. Por un segundo, Elena se congeló, observando cómo Lucas ponía su mano en el hombro de Javier para mantener el equilibrio, sonriéndole con confianza inocente. Algo en sus ojos parpadeó. Miedo, esperanza, tal vez ambos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, ella reunió a los niños, lista para irse. Antes de subir al coche, lo miró una vez más. «No sé qué significa esto todavía», dijo en voz baja.
pero hoy les has caído bien. Es un comienzo. Javier los vio alejarse, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y anhelo. Por primera vez en años, no se sintió atrapado por sus remordimientos. En cambio, se sintió anclado por algo real, un propósito, una oportunidad, una frágil conexión que haría cualquier cosa por proteger. Sabía que le llevaría tiempo, tal vez años, recuperar lo que había roto, pero también sabía que nunca dejaría de intentarlo. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el parque, se quedó solo bajo la luz mortecina, sabiendo una cosa con certeza: por primera vez en su vida tenía algo por lo que valía la pena luchar, y no se alejaría de nuevo. Los días que siguieron se sintieron como caminar sobre un frágil puente, suspendido sobre años de silencio. Elena no sabía cómo manejar la repentina reaparición de Javier en sus vidas. Había construido su mundo sobre la certeza de que él se había ido para siempre. Y ahora que él estaba de pie en la puerta de su casa de nuevo, tratando de ser parte de la familia que había abandonado, todo dentro de ella se sentía inestable. Los niños lo habían aceptado más fácilmente de lo que ella esperaba. Tal vez porque los niños tienen un instinto para la calidez, y Javier había comenzado a mostrar un tipo de gentileza del que ella no lo había creído capaz. Nunca intentó forzar nada. Simplemente aparecía donde ella se lo permitía, siempre paciente, siempre cuidadoso, y esa paciencia era desconcertante. No era el hombre que recordaba, aquel cuya ambición ardía más que cualquier otra cosa, aquel que pensaba que el éxito podía sustituir al amor. Esta versión de Javier parecía más vieja, más cargada de arrepentimiento, pero también más estable, como si finalmente hubiera aprendido lo que realmente importaba. Cada tarde, cuando pasaba a ver a los niños, se arrodillaba a su nivel, preguntándoles sobre su día, sobre sus colores favoritos, sobre qué dibujos animados los hacían reír más. No traía nada caro, ni juguetes destinados a comprar afecto, solo su tiempo. Al principio, Elena se dijo a sí misma que era curiosidad temporal, que se cansaría del esfuerzo y se iría de nuevo. Pero él seguía apareciendo, lloviera o hiciera sol, nunca tarde, nunca quejándose, nunca cruzando los límites que ella no le había dado permiso para cruzar. Los gemelos comenzaron a esperar sus visitas, aguardando junto a la ventana a que apareciera su coche, sus rostros iluminándose cuando lo veían. El sonido de su risa cuando él los perseguía por el jardín era hermoso y doloroso a la vez para Elena, porque cada risa le recordaba lo que podría haber sido si él se hubiera quedado. Una noche, después de acostar a los niños, lo encontró todavía sentado en el patio trasero, la luz del porche proyectando largas sombras a su alrededor. Parecía perdido en sus pensamientos, mirando el pequeño columpio que había ayudado a montar esa misma semana. Ella dudó en el umbral antes de acercarse. «No tienes que seguir haciendo esto», dijo en voz baja, abrazándose a sí misma contra el frío de la noche. Él levantó la vista hacia ella, su expresión tranquila pero llena de algo pesado. «Lo sé», dijo, «pero quiero hacerlo». Ella suspiró sacudiendo la cabeza. «No puedes arreglarlo todo, Javier. No puedes borrar el pasado solo por aparecer ahora, ¿eh?» Él asintió lentamente. «Sé que no puedo. No estoy tratando de borrarlo. Solo no quiero seguir huyendo de él». Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El sonido de los grillos llenaba el silencio, y Elena se dio cuenta de lo extraño que era que pudieran sentarse juntos sin que la ira la consumiera. La amargura que una vez sintió se había atenuado, reemplazada por el agotamiento y una extraña especie de aceptación. Él la había roto, pero de alguna manera, verlo así, abierto, vulnerable y humano,
le hizo darse cuenta de que tal vez ella no era la única que había sufrido. Recordó al hombre que había sido, el que la había amado ferozmente antes de que el miedo y el orgullo los separaran. Por primera vez en años se preguntó qué tipo de dolor había llevado él todo este tiempo. Su incómoda paz continuó durante semanas. Lenta, casi imperceptiblemente, Javier comenzó a mezclarse en su rutina. Ayudaba con pequeñas cosas: arreglar el grifo que goteaba, cambiar una bombilla, traer la compra cuando ella estaba demasiado cansada después del trabajo. Los niños lo adoraban, inconscientes de la complicada historia que unía a sus padres. Lo llamaban Javi, ahora, un apodo que salía de sus lenguas con facilidad. Elena trató de mantener la distancia emocional, pero cada vez que veía a Javier tirado en el suelo, construyendo torres de bloques de Lego con los gemelos, o lo oía reír cuando uno de ellos contaba un chiste ridículo, su corazón la traicionaba. Podía sentir cómo los muros que había construido comenzaban a debilitarse, ladrillo a ladrillo. Entonces, una tarde, sobrevino el desastre. Lucas cayó enfermo. Comenzó como una simple fiebre, pero a medianoche subió peligrosamente alto y el pánico llenó la casa. Elena trató de mantener la calma, colocando compresas frías en su frente, susurrando palabras tranquilizadoras, pero el miedo se aferraba a su pecho. No tenía a nadie a quien llamar. El pensamiento la golpeó como una cuchilla. Seguía sola, incluso después de todo. Estaba a punto de agarrar sus llaves y correr al hospital cuando llamaron a la puerta. Javier estaba afuera, empapado por la lluvia, su rostro tenso por la preocupación. «Vi tus luces encendidas», dijo, sin aliento. «¿Está todo bien?» Elena dudó solo un momento antes de hacerse a un lado. «Es Lucas», dijo, su voz temblando. «No le baja la fiebre». Sin otra palabra, Javier fue directamente a la habitación de los niños, sus movimientos cuidadosos pero firmes. Se arrodilló junto a la cama, comprobando la frente de Lucas, su mano gentil y segura. «Necesita líquidos», murmuró, «y deberíamos llevarlo a que lo revisen, solo para estar seguros». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero asintió. Juntos, envolvieron al niño dormido en una manta y condujeron bajo la lluvia hasta el hospital. En la blanca esterilidad de la sala de urgencias, todo se movía en cámara lenta. Los médicos se llevaron a Lucas adentro, mientras Elena se sentaba congelada en una silla, sus manos temblando. Javier permaneció a su lado, sin hablar, simplemente sosteniendo su mano en silencio. Por primera vez, ella no se apartó. Su agarre era firme, estable, la anclaba. Cuando el médico finalmente regresó para decir que era una infección viral y que Lucas estaría bien después de descansar y tomar medicamentos, Elena se derrumbó. El alivio la golpeó como una ola y hundió el rostro entre las manos. Javier no dijo nada. Simplemente puso un brazo alrededor de sus hombros y la dejó llorar. Más tarde, cuando regresaron a casa y llevaron a Lucas a la cama, la casa se sentía diferente. Más tranquila, más suave, como si algo tácito hubiera cambiado entre ellos. Elena se quedó de pie en el umbral, observando a Javier arropar a su hijo, sus movimientos llenos de cuidado y ternura. Sintió una opresión dolorosa en el pecho ante la vista. Cuando él se volvió para mirarla, sus ojos se encontraron, y ninguno de los dos apartó la mirada. «Gracias», susurró ella. «No tenías que venir». Él sacudió la cabeza lentamente. «Siempre vendré», dijo, su voz áspera por la emoción. Esas palabras resonaron en su mente mucho después de que él se fuera esa noche. Se quedó despierta,
mirando al techo, sintiendo un calor que no había sentido en años extendiéndose por su pecho. Quizás todavía no podía perdonarlo, aún no, pero estaba empezando a ver que él no era el mismo hombre que se había marchado. Algo había cambiado en él, algo que le hacía creer, por primera vez, que él realmente podría quedarse. A la mañana siguiente, Javier regresó con la compra y medicamentos, negándose a dejarla manejar todo sola. Preparó el desayuno para los gemelos, se quedó para ayudar con las tareas e incluso logró hacer reír a Elena cuando casi quemó las tostadas. El pequeño caos doméstico que llenaba la casa se sintió como un atisbo de algo que no se había atrevido a imaginar. Una familia imperfecta, pero real. Se sorprendió a sí misma observándolo, su corazón dividido entre la cautela y la esperanza. Cuando él notó su mirada, no sonrió ni habló. Simplemente le devolvió la mirada, en silencio, como si entendiera exactamente lo que estaba pensando. A medida que pasaban los días, el ritmo de sus vidas comenzó a cambiar. Javier no intentó reclamar lo que habían perdido, sino más bien construir algo nuevo, algo frágil pero sincero. Y aunque Elena no estaba lista para admitirlo en voz alta, una parte de ella ya había comenzado a creer que tal vez, después de todos los años de dolor y distancia, él finalmente estaba en casa. El invierno llegó silenciosamente, cubriendo la ciudad de Madrid con una luz pálida y quietud. Los días se hicieron más cortos, las noches más largas, y el ritmo de la vida de Elena continuó cambiando de maneras que nunca esperó. Javier estaba allí casi todas las tardes ahora, ayudando con la cena, leyendo cuentos a los niños, arreglando cualquier pequeña cosa que se rompiera en la casa esa semana. Al principio, ella se decía a sí misma que lo permitía solo por el bien de los niños, porque se habían encariñado con él y no quería quitarles eso, pero la verdad era más profunda. Su presencia se había convertido en parte de sus vidas, entretejida en sus días con tanta naturalidad que apenas podía recordar cuándo la casa se había sentido tan llena de calidez y risas. Él había encontrado su lugar entre ellos sin forzarlo, simplemente siendo constante y amable, y nunca repitiendo los errores de su pasado. Javier había cambiado de maneras que lo sorprendían incluso a él. Durante años, su mundo se había construido sobre la velocidad, el control y el poder, pero ahora sus tardes estaban llenas del sonido de la risa de sus hijos y el suave murmullo de la voz de Elena mientras los arropaba en la cama. El éxito ya no significaba escalar más alto, sino sentarse en el suelo rodeado de bloques de Lego o enseñar a los gemelos a hacer aviones de papel. Por primera vez en su vida, se sintió orgulloso de algo que no venía con un título o una etiqueta de precio. Comenzó a entender que el amor no se trataba de grandes gestos o planes impecables. Se trataba de estar presente una y otra vez, incluso cuando era difícil. No hablaba mucho sobre el pasado. En cambio, se enfocaba en cada pequeña oportunidad de ser mejor, de estar presente. Cuanto más tiempo pasaba con Elena y los niños, más comenzaban a atenuarse los bordes afilados de la culpa, reemplazados por una silenciosa gratitud de que todavía le permitieran entrar. Elena lo observaba cuidadosamente, todavía cautelosa, pero comenzando lentamente a bajar los muros que había construido tan alto. Siempre había sido fuerte porque no tenía otra opción, pero había algo diferente en ser fuerte cuando alguien más finalmente estaba allí para ayudar a llevar el peso. Notó lo gentil que era con los niños, lo paciente que podía ser cuando ponían a prueba sus límites, y lo genuinamente feliz
que parecía cuando lo llamaron papá por primera vez. Sucedió una tarde sin previo aviso. Mateo se había caído jugando afuera, raspándose la rodilla, y Javier había corrido a levantarlo. Entre lágrimas, el niño se aferró a él y dijo: «Papá, me duele». La palabra quedó suspendida en el aire como un frágil secreto, y Javier se congeló, con la garganta apretada. Elena lo había visto suceder desde el porche. Esperó a que él corrigiera al niño, que dijera algo, pero no lo hizo. En cambio, simplemente lo abrazó más fuerte y susurró: «Está bien, te tengo». Más tarde, cuando Elena le preguntó si había sido demasiado, Javier sacudió la cabeza, con los ojos brillantes. «Es todo lo que siempre he querido», dijo en voz baja. Aún así, no todo fue fácil. Había días en que Elena se encontraba alejándose de nuevo, temerosa de confiar demasiado, temerosa de que un error lo hiciera huir como antes. Había momentos en que las viejas heridas se reabrían, especialmente cuando algo le recordaba al hombre que solía ser, el hombre que se había marchado sin mirar atrás. Javier nunca discutía cuando ella se retiraba. Le daba espacio, y cuando ella estaba lista, él volvía, firme como siempre. Su consistencia comenzó a reconstruir algo que ella pensaba que se había ido para siempre: la fe. Una noche, después de que los gemelos se durmieran, se sentaron juntos en el sofá, el suave zumbido del radiador llenando el silencio. Javier se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, su voz baja. «No merezco nada de esto», dijo. «Ni a ti, ni a ellos, ni este hogar. Pasé años persiguiendo cosas que no importaban, y te lastimé más de lo que jamás podré explicar. No espero el perdón. Solo quiero seguir ganándome mi lugar aquí, un día a la vez». Elena giró la cabeza, estudiándolo por un largo momento. «Ya no eres el mismo hombre», dijo en voz baja. «Pero el perdón no se trata de olvidar, Javier. Se trata de creer que alguien puede cambiar. Y quiero creer eso». Sus palabras no eran una promesa, pero eran una puerta que él no se había atrevido a esperar. Los días pasaron y la casa comenzó a sentirse como algo completo de nuevo. Los niños se acercaban más a él con cada semana que pasaba. Compartían secretos con él, se aferraban a él cuando tenían miedo y se dormían en su pecho durante las noches de cine. Elena se encontró observándolo con una mezcla de asombro y miedo, asombrada por cuánto amor llevaba ahora, temerosa de cuánto podría romperla de nuevo si desaparecía. Sin embargo, lentamente, comenzó a darse cuenta de que su corazón ya no estaba protegido solo por el dolor. Las grietas, que una vez parecieron debilidades, ahora dejaban entrar la luz. Y esa luz provenía del hombre sentado en la mesa de su cocina, enseñando a sus hijos a deletrear sus nombres. Una tarde, los gemelos trajeron a casa dibujos de la escuela. En cada hoja de papel había 4 figuras de palo, demasiado grandes, demasiado pequeñas, de pie bajo un sol amarillo brillante. Encima de ellas, con letra temblorosa, estaban las palabras: «Nuestra familia». Elena miró fijamente los dibujos durante un largo rato antes de que las lágrimas llenaran sus ojos. Se giró para ver a Javier mirándola desde el otro lado de la habitación, las mismas lágrimas brillando en los suyos. Ninguno de los dos dijo nada. No necesitaban hacerlo. Más tarde, esa semana, Javier los invitó a todos al parque. Era un día frío, el cielo pálido y lleno de nubes a la deriva, pero a los niños no les importó. Corrieron por delante, sus risas resonando entre los árboles, mientras Elena y Javier caminaban detrás de ellos. El viento atrapó el cabello de ella, soplando un mechón suelto sobre su rostro, y Javier extendió la mano instintivamente para colocarlo detrás de su oreja.
El toque fue gentil, casi reverente. Ella se congeló por un momento, pero no se apartó. «Lo estás haciendo bien», dijo suavemente. «Están felices». Él sonrió levemente. «Ellos me hacen querer ser mejor». Ella lo miró entonces. Realmente lo miró. Y se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor entre ellos, no veía al hombre que una vez la había roto. Veía al hombre que estaba tratando de recomponer su mundo pieza por pieza, no a través de palabras, sino a través de la presencia. Esa noche, mientras regresaban al coche con los gemelos dormidos en sus brazos, Elena sintió que algo cambiaba en lo profundo de su ser, una certeza tranquila que no había sentido en años. Quizás el amor no era algo que desaparecía para siempre. Quizás cambiaba, se rompía, se reconstruía y regresaba cuando dos personas finalmente estaban listas para sostenerlo sin romperlo de nuevo. Cuando llegaron a la casa, Javier se demoró junto a la puerta, dudando en irse. Elena se quedó allí por un momento, el aire frío rozando su piel, antes de susurrar: «Puedes quedarte a cenar si quieres». La mirada que cruzó su rostro fue casi de incredulidad, seguida de una sonrisa tranquila y agradecida. Pasaron la noche juntos, los cuatro, la risa y la calidez, llenando cada rincón del pequeño hogar. Cuando Elena observó a Javier ayudando a Mateo a guardar sus juguetes, sintió algo que había tenido miedo de volver a sentir: paz. El tipo de paz que no proviene de olvidar el pasado, sino de finalmente poder vivir más allá de él. A medida que la noche se profundizaba y la casa se aquietaba, supo que la historia que una vez pensó que había terminado, en verdad, solo estaba comenzando de nuevo. La primavera llegó lentamente, derritiendo los últimos rastros del invierno y trayendo consigo un nuevo tipo de calidez que parecía asentarse no solo en el aire, sino también dentro de la casa. Habían pasado meses desde que Javier había encontrado el camino de regreso a sus vidas, y aunque nada en el viaje había sido fácil, el cambio era innegable. La tensión que una vez persistía en cada habitación se había suavizado, reemplazada por risas, pequeñas rutinas y la sensación de que algo roto finalmente se estaba completando de nuevo. Los niños lo adoraban ahora. Lo llamaban papá sin dudarlo, corriendo a sus brazos cuando llegaba a casa del trabajo, esperando que les leyera cuentos antes de dormir, pidiéndole que se quedara un poco más cada noche. Elena todavía se sorprendía a sí misma conteniendo la respiración a veces, esperando el silencio, esperando la ausencia, pero nunca llegaba. Javier se quedaba. A pesar de todo, se quedaba. Había aprendido a amar sin condiciones, y ese amor había comenzado a reconstruir lo que el orgullo había destruido años antes. Cada mañana se despertaba temprano para preparar el desayuno para los gemelos. Cada tarde los ayudaba con sus deberes, mientras Elena terminaba las tareas del día. A veces la sorprendía observándolo desde el otro lado de la habitación, su expresión suave, pero aún tocada por la incredulidad, como si no pudiera aceptar del todo que el hombre que una vez perdió realmente había encontrado el camino de regreso. Ella había aprendido a confiar lentamente, con cautela, pero las grietas entre ellos se habían convertido en puentes. Él nunca la apresuró, nunca exigió más de lo que ella estaba lista para dar. Su única promesa, dicha en voz baja una noche cuando los niños dormían, fue que nunca se iría de nuevo, sin importar cuánto tiempo le llevara a recuperar lo que había roto. Una tarde, después de un largo día de trabajo y escuela, fueron todos a dar un paseo por el parque. El aire olía a lluvia y hierba nueva, y el sol poniente lo pintaba todo en tonos dorados. Los gemelos
corrían por delante, persiguiéndose, sus risas resonando en el espacio abierto, mientras Elena y Javier caminaban detrás de ellos en cómodo silencio. De vez en cuando sus manos se rozaban y ninguno se apartaba. Todavía había un cuidado entre ellos, pero ya no era miedo, era reverencia, un reconocimiento silencioso de lo que habían sobrevivido para llegar a este punto. Mientras observaban a los niños jugar, Javier se volvió hacia ella y dijo suavemente: ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si no me hubiera ido? Ella respiró hondo antes de responder. A veces, dijo, pero luego me doy cuenta de que si no lo hubieras hecho, tal vez no nos habríamos convertido en quienes somos ahora. Tal vez teníamos que desmoronarnos para entender lo que realmente significa el amor. Él la miró entonces con el tipo de sinceridad que despojaba todo lo falso. Ojalá pudiera retractarme del dolor que causé, dijo. Pero si todo esto, este momento, esta familia, vino de ello, entonces pasaré el resto de mi vida asegurándome de que valió la pena. Ella sonrió levemente, con los ojos brillantes. Entonces deja de desear cambiar el pasado, dijo. Simplemente sigue eligiendo el presente. Cuando regresaron a casa, los niños estaban somnolientos de tanto correr. Javier llevó a Lucas escaleras arriba mientras Elena tomaba a Mateo, arropándolos en la cama bajo sus mantas azules favoritas. Mientras apagaba la luz, miró a Javier de pie junto a la puerta, su silueta enmarcada por el brillo del pasillo. Por un momento, todo dentro de ella se aquietó. El ruido del miedo, la duda y la memoria desvaneciéndose en algo pacífico. Más tarde, abajo, se sentaron juntos en la mesa de la cocina, el suave zumbido del frigorífico como único sonido en la habitación. Javier extendió la mano para tomarla de ella. Dudó. Luego apoyó sus dedos suavemente sobre los de ella. Elena, dijo en voz baja, hay algo que quiero preguntarte. Ella lo miró, el corazón ya latiéndole con fuerza. Él no metió la mano en el bolsillo ni sacó un anillo. No hubo actuación, ni discurso, solo su mirada firme, cálida y segura. Déjame construir el resto de mi vida contigo. Sin promesas de perfección, sin pretender que será fácil. Solo nosotros, juntos. Durante un largo momento, ella no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se molestó en ocultar, porque por primera vez sabía que él no estaba diciendo las palabras para arreglar algo. Las estaba diciendo para construir algo nuevo. Ella extendió la mano, le tocó el rostro y susurró: «Ya lo estás haciendo». Se casaron en voz baja unos meses después, no en una gran ceremonia, sino en el jardín detrás de su casa, donde todo había comenzado de nuevo. Los gemelos se pararon entre ellos, sosteniendo orgullosamente los anillos, mientras un puñado de amigos cercanos observaba. Elena llevaba un sencillo vestido blanco, con el pelo suelto sobre los hombros, y Javier apenas podía respirar cuando la vio caminar hacia él. En el momento en que ella lo alcanzó, él tomó sus manos entre las suyas y dijo: «Solía pensar que el éxito se trataba de todo lo que podía poseer. Ahora sé que se trata de todo lo que me niego a perder de nuevo». Ella sonrió entre lágrimas, su voz temblorosa pero fuerte. «No nos perdiste», dijo. «Encontraste el camino a casa». Cuando se pronunciaron los votos y terminó la ceremonia, los gemelos corrieron por el jardín, riendo, sus voces resonando como campanas. Javier atrajo a Elena hacia él, apoyando su frente contra la de ella. El cielo sobre ellos estaba pintado en suaves tonos de rosa y azul, los mismos colores que una vez llenaron sus recuerdos de ella. Por primera vez en años, no había dolor ni culpa persistente, solo paz, pura y absoluta.
Esa noche, después de que los invitados se fueran y los niños estuvieran dormidos, Elena se quedó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Javier se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos por la cintura, su aliento cálido contra su oreja. «¿Sabes?», dijo suavemente, «la primera vez que te vi de nuevo, pensé que estaba siendo castigado. Ahora me doy cuenta de que era una segunda oportunidad». Ella se giró en sus brazos, sonriendo levemente. «Tal vez fue ambas cosas», dijo. «A veces el amor tiene que romperse antes de aprender a durar». Él la besó entonces, lento y firme, una promesa sellada no en palabras, sino en la certeza tranquila de sus corazones latiendo finalmente al unísono de nuevo. Afuera, el viento se movía entre los árboles, trayendo el sonido de la risa de algún lugar calle abajo, el tipo de sonido que solía hacer doler a Javier, pero que ahora lo llenaba de calidez. Miró a Elena, al hogar que habían construido, a la vida que habían reclamado, y supo sin lugar a dudas que nunca más se alejaría. La historia que había comenzado con palabras frías pronunciadas por orgullo no terminó con perfección, sino con algo mucho mejor: comprensión, perdón y el tipo de amor que ya no temía romperse. Y mientras la noche se profundizaba a su alrededor, Javier susurró las únicas palabras que realmente importaban: «Estoy en casa»,